¿Te gustaría trabajar a solo unas cuadras de tu casa y tener todo lo que necesitas a solo unos minutos caminando? ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? Bueno, para algunos la idea de las ciudades de 15 minutos es la clave para combatir el cambio climático y mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, para otros, esta forma de planificación urbana podría ser la receta perfecta para crear guetos y controlar a la población. En este video, exploraremos el controvertido mundo de las ciudades de 15 minutos y descubriremos si son una solución o un problema. ¿Hay alguna intención oscura detrás de todo esto? ¿O estamos ante otra teoría de conspiración? Acompáñanos y descúbrelo por ti mismo. La idea de las ciudades de 15 minutos busca crear una ciudad en la que todo lo que necesitamos en nuestra vida diaria esté a una distancia caminable o en bicicleta desde nuestra casa, satisfaciendo nuestras necesidades en 6 categorías: vivienda, trabajo, compras, salud, educación y ocio. El objetivo principal es el uso de medios de transporte sostenibles para reducir el tráfico y la contaminación y mejorar la calidad de vida de las personas, permitiéndoles disponer de más tiempo al no tener que trasladarse largas distancias o perder tiempo en atascos, o tacos como le dicen en mi país. Suena maravilloso, ¿verdad? Bueno, aún así la propuesta de las ciudades de 15 minutos tiene detractores. Estos argumentan que es una medida promovida por el globalismo a través de la Agenda 2030 del Foro Económico Mundial, que busca imponer un ecologismo extremo para crear guetos similares a los de la saga Juegos del Hambre, donde la población está encerrada en barrios y se restringe el movimiento fuera de estos vecindarios. También sugieren que se podría instaurar una tiranía verde o climática, aprovechando el cambio climático como excusa. Durante la pandemia, estas teorías se vieron potenciadas por importantes medios de comunicación, que publicaron estudios que hablaban de la necesidad de cerrar ciudades cada 2 años para combatir el cambio climático, lo que les dio algo de razón en su preocupación. Finalmente, la discusión se ha trasladado al terreno político, donde los sectores de derecha acusan al socialismo internacional de querer controlar el libre movimiento de la población para mantenerla sometida y vigilada, mientras que los sectores de izquierda acusan a la extrema derecha de ser conspiranoica e insidiosa. En lo único que está de acuerdo la derecha y la izquierda es en hacer like y suscribirse a este canal, así que hazlo tú también, por favor. De esa manera, YouTube no me entierra en las mazmorras del olvido. Continuemos. Saliendo de todas las peleas, podemos deducir que las ciudades de 15 minutos, como todas las cosas en la vida, tienen ventajas y desventajas. Entre las ventajas destaca el fomento de medios de transporte sostenibles, reducción de la congestión vehicular y la contaminación, la promoción de la actividad física y además permiten a las personas tener más tiempo libre, reduciendo los tiempos de viaje, además de otras ventajas de impacto social. Por otro lado, las desventajas incluyen su costosa implementación en ciudades ya establecidas, la posible falta de espacio para construir todas las instalaciones necesarias, la generación de conflictos entre residentes por la mayor densidad poblacional, la posible saturación del sistema de transporte y la incomodidad de no poder ocupar el autito. También pueden tener un impacto limitado en la reducción de la contaminación si no se utilizan medios de transporte sostenibles o si las instalaciones centrales funcionan con fuentes de energía no renovables. Ahora, la idea de las ciudades de 15 minutos no tiene nada de nuevo, ya que en gran parte de la historia de la humanidad se ha vivido de esta manera. Si nos ponemos a pensar, antiguamente carecíamos de todos los medios de transporte modernos. Las personas vivían en pueblos donde se podía encontrar todo lo que necesitaban a poca distancia. A lo más tenían un caballo, pues. Sin embargo, en la actualidad, debido al aumento de la población y la creciente demanda de bienes y servicios, esta idea realmente se convierte en un desafío importante. Finalmente, no hay que dejarse llevar por pasiones extremas al discutir ideas como las ciudades de 15 minutos. Mientras que la derecha puede exagerar las posibles consecuencias negativas, la izquierda puede pintar un cuadro color de rosa de la implementación de estas ciudades omitiendo sus desventajas. Así que esta pelea está motivada por motivos netamente partidistas y electorales. Debemos ver las cosas fríamente y sin sesgo. Si se aplican de manera sensata, estas ideas pueden efectivamente mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, estas medidas deben ser aplicadas con cuidado para no afectar el derecho a la libre circulación u otras libertades. Las restricciones al uso de los automóviles deben ser proporcionales y no exageradas, y deben ser implementadas una vez que estas ciudades estén en funcionamiento tal como se plantea. A lo mejor esta idea traerá problemas al principio, pero a largo plazo podría ser que estos costos sean compensados por los beneficios para las personas y el medio ambiente. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.